Isabel limpiaba el polvo de un despacho imponente cuando sus manos rozaron algo inesperado. En una caja cubierta de polvo, escondida detrás de un armario antiguo, como si el tiempo mismo la hubiera olvidado. Nadie la había tocado en años, pero lo que había dentro no era oro ni joyas, sino un secreto que haría temblar el mundo del magnata más poderoso de la ciudad. Con el corazón acelerado, Isabel abrió la caja, y lo que encontró cambió su vida, y la de él para siempre en tu apoyo. Hace posible que estas historias lleguen a más personas. Suscríbete, deja tu like si te emocionaste, y dime en los comentarios desde dónde nos acompañas. Gracias por ser parte de esta comunidad que valora lo humano. Isabel, de 32 años, caminaba por las calles oscuras de un barrio olvidado, con el eco de sus pasos resonando en el silencio de la madrugada. Vivía en un pequeño apartamento alquilado, donde las paredes estaban marcadas por manchas de humedad y el techo crujía cada vez que llovía. Allí, en una cama sencilla, dormía su madre, Carmen, una mujer frágil que dependía de los cuidados de Isabel. Cada mañana, antes de que el sol despuntara, Isabel se levantaba, se ponía su uniforme gris de faxineira, desgastado en los bordes, y tomaba un autobús que traqueteaba por las calles desiguales de la ciudad. El olor a gasolina y el murmullo de los pasajeros cansados eran su compañía diaria, mientras miraba por la ventana empañada, soñando con un día en que podría darle a su madre una vida más digna. Solo un poco más, se repetía, apretando las manos contra el bolso donde guardaba una foto vieja de su infancia, un recuerdo de días más felices. Isabel no había tenido una vida fácil. Había crecido en un hogar humilde, donde el dinero siempre era escaso, pero el amor de Carmen lo compensaba todo. Su madre le había enseñado a leer con libros prestados de una biblioteca pública, y cada palabra que Isabel descifraba era una chispa de esperanza, una promesa de que el futuro podía ser diferente. Pero la vida había sido cruel. Carmen, antes una mujer fuerte que trabajaba como costurera, ahora estaba debilitada por una enfermedad que consumía sus fuerzas y los ahorros de Isabel. Cada centavo que ganaba como faxineira iba para medicinas, alquiler y comida. A pesar del cansancio, Isabel llevaba una fuerza silenciosa en su interior, una dignidad que brillaba incluso en los momentos más oscuros. Sus ojos castaños, siempre alerta, escondían un dolor que pocos conocían, pero también una determinación que la hacía seguir adelante. Hace 6 meses, Isabel había conseguido un trabajo en la mansión de Eduardo Vargas, un magnata conocido por sus negocios en el sector financiero, que movían millones y transformaban el destino de ciudades enteras. La mansión era un mundo aparte, un palacio de piedra blanca que se alzaba en lo alto de una colina, rodeado de jardines perfectamente cuidados, con fuentes que susurraban como si contaran secretos antiguos. Los ventanales altos reflejaban la luz del sol, y el interior estaba decorado con muebles de madera oscura, tapices caros y candelabros que parecían brillar con su propia vida. Pero el ambiente era frío, casi vacío, como si la riqueza hubiera absorbido cualquier rastro de calidez. Los pasillos, largos y silenciosos, estaban cubiertos de retratos de hombres y mujeres de rostros severos, como si vigilaran cada paso de los que trabajaban allí. Isabel, con su trapeador y su cubeta, se movía como una sombra, limpiando suelos de mármol que relucían como espejos, puliendo cristales que reflejaban su figura cansada. Eduardo Vargas, el magnata, era una figura a sus 55 años, tenía el cabello canoso perfectamente peinado, ojos azules que parecían perforar a cualquiera que se atreviera a mirarlo directamente, y una presencia que llenaba cualquier habitación. Su voz, grave y autoritaria, resonaba en las reuniones que dirigía desde su despacho, un lugar sagrado donde pocos empleados tenían permiso para entrar. Isabel lo había visto solo de lejos, dando órdenes con gestos precisos, o revisando documentos con una expresión que no admitía interrupciones. Para él, ella no era más que una faxineira, una de las muchas figuras invisibles que mantenían su mundo impecable. Pero Isabel no se quejaba. El trabajo en la mansión pagaba mejor que los anteriores, y cada peso era un paso más cerca de darle a su madre los cuidados que necesitaba. Sin embargo, no todo era fácil. La gobernanta, doña Rosa, una mujer de rostro anguloso y mirada cortante, supervisaba cada movimiento de Isabel con desprecio. «No toques nada que no te hayan pedido», le decía siempre, con un tono que hacía a Isabel sentirse pequeña. Los otros empleados, aunque más amables, mantenían su distancia, como si temieran que la pobreza de Isabel fuera contagiosa. Ella no se dejaba intimidar. Mientras limpiaba, escuchaba fragmentos de conversaciones que flotaban en el aire en rumos, sobre los negocios de Eduardo, sobre su vida solitaria, sobre un pasado que nadie mencionaba en voz alta. Había algo en la mansión que parecía guardar secretos, como si las paredes mismas escondieran historias que nadie quería contar. Una noche, mientras limpiaba el despacho de Eduardo, Isabel sintió un escalofrío. El despacho era una sala majestuosa,
con un escritorio de caoba que parecía tallado para un rey, estanterías llenas de libros encuadernados en cuero y un enorme ventanal que daba al jardín. La luz de la luna entraba por el cristal, proyectando sombras largas que danzaban en el suelo. Isabel estaba sola, con el silencio roto, solo por el sonido de su trapeador contra el mármol. Fue entonces cuando lo vio en un armario antiguo, de madera oscura, ligeramente fuera de lugar, como si alguien lo hubiera movido y no lo hubiera devuelto a su sitio. Al acercarse para limpiar detrás, sus dedos rozaron algo frío y áspero. Era una caja, cubierta de polvo, como si nadie la hubiera tocado en décadas. Su corazón dio un salto. No sabía por qué, pero sintió que esa caja no estaba allí. Por casualidad en Isabel dudó. Sabía que no debía tocar nada que no le correspondiera. Había aprendido a ser discreta, a mantenerse en su lugar, a no hacer preguntas. Pero algo en su interior, una mezcla de curiosidad y presentimiento, la empujó a actuar. Miró a su alrededor, asegurándose de que estaba sola. El silencio del despacho era casi opresivo, roto solo por el tic-tac de un reloj antiguo en la pared. Con manos temblorosas, levantó la tapa de la caja. Dentro, no había dinero ni joyas, sino un montón de papeles amarillentos, fotografías desvaídas y una carta sellada con una caligrafía elegante. Isabel tomó la carta, sintiendo que el peso de lo que estaba a punto de descubrir podía cambiarlo todo. La abrió con cuidado, y las primeras palabras la dejaron sin aliento. Querido Eduardo, hay cosas que nunca te conté. En ese momento, Isabel no sabía que esas palabras la llevarían a enfrentarse al magnata, a desenterrar un pasado que él había jurado olvidar. Pero mientras sostenía la carta, con la luz de la luna iluminando su rostro, sintió un nudo en el estómago, como si el destino le estuviera susurrando que no había vuelta atrás. Pensó en su madre, en los sacrificios que había hecho, en los secretos que ella misma cargaba desde niña. Algo en esa carta parecía hablarle directamente, como si las palabras de una mujer llamada Lucía, escritas hace tantos años, estuvieran destinadas a encontrarla. Isabel cerró la caja con cuidado, pero no podía cerrar la puerta que acababa de abrir en su corazón. Isabel guardó la carta en su bolso, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de su pecho. La caja polvorienta, ahora cerrada, parecía mirarla desde la esquina del despacho, como si supiera que había despertado algo que no podía volver a dormir. La luz de la luna se filtraba por el ventanal, proyectando sombras que danzaban en las paredes, y el silencio del despacho de Eduardo Vargas era tan profundo que Isabel podía escuchar su propia respiración. No sabía exactamente qué había encontrado, pero las palabras de aquella mujer llamada Lucía, escritas con una caligrafía temblorosa, resonaban en su mente. Hay cosas que nunca te conté. Cada letra parecía cargar un peso que Isabel no entendía del todo, pero que sentía como una verdad que cambiaría todo. Mientras volvía a limpiar el suelo de mármol, sus manos temblaban. No era solo el miedo de haber tocado algo prohibido, era la sensación de que esa caja, escondida detrás del armario antiguo, no estaba allí por casualidad. Pensó en su madre, Carmen, que yacía en casa, débil, con la tos que la despertaba por las noches. Pensó en su propia infancia, en los recuerdos borrosos de un padre que nunca conoció, de una madre que siempre evadía las preguntas con una sonrisa triste. La carta hablaba de un hijo no reconocido, y algo en esas palabras se conectaba con los fragmentos rotos de su propia historia. Pero Isabel no tenía tiempo para detenerse en esos pensamientos. El reloj en la pared marcaba las 11 de la noche, y doña Rosa, la gobernanta, aparecería en cualquier momento para inspeccionar su trabajo. Ansí la encontraran cerca de esa caja, no habría explicaciones que la salvaran. Doña Rosa era un huracán de autoridad. Su figura alta, con el cabello gris recogido en un moño tan apretado que parecía estirar su rostro, imponía respeto y miedo entre los empleados. Cada día, recorría la mansión con pasos firmes, señalando manchas invisibles en los cristales, o arrugas en los tapices. Para ella, Isabel no era más que una faxineira, alguien que debía desaparecer una vez terminado su turno. No dejes marcas en el suelo, niña, le había dicho esa misma mañana, con un tono que cortaba como vidrio. Isabel había bajado la cabeza, como siempre, pero dentro de ella ardía una chispa de indignación. Había aprendido a tragarse el orgullo, a soportar las miradas de desprecio, porque cada peso que ganaba era un medicamento más para Carmen, un día más de esperanza. Pero esa noche, con la carta quemándole el bolso, sentía que algo estaba cambiando dentro de ella. Al día siguiente, el ambiente en la mansión estaba más tenso que de costumbre. Los empleados susurraban en los pasillos, hablando de una reunión importante que Eduardo Vargas tendría con inversionistas extranjeros. La mansión bullía de actividad. Camareros preparaban bandejas de canapés, jardineros podaban las rosas con precisión quirúrgica, y doña Rosa daba órdenes como si dirigiera un ejército. Isabel,
como Istmo se mantenía en las sombras, limpiando los rincones que nadie notaba, pero no podía dejar de pensar en la carta. Durante su descanso, escondida en un pequeño almacén donde guardaban los productos de limpieza, sacó la carta y la leyó completa. Las palabras de Lucía eran un torbellino de emociones. Hablaba de un amor imposible, de un hombre poderoso que no podía asumir un hijo nacido fuera del matrimonio, de una vida escondida para proteger a ese niño. Al final, mencionaba un nombre, que hizo que Isabel se congelara. An Eduardo, mi amor. Nuestro hijo merece saber quién es An Isabel. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía ser cierto. Eduardo Vargas, el magnate inalcanzable, tenía un hijo secreto, y lo que era más inquietante, ¿por qué esa carta parecía hablarle directamente a ella? Recordó las historias que Carmen le contaba de joven, sobre un amor fugaz que terminó en lágrimas, sobre un hombre que desapareció de su vida sin dejar rastro. Isabel nunca había conocido a su padre, y Carmen siempre cambiaba de tema cuando ella preguntaba. Pero ahora, con la carta en las manos, las piezas de un rompecabezas imposible comenzaban a encajar. Y si ese hijo mencionado por Lucía estuviera más cerca de lo que imaginaba, y si ella misma no tuvo tiempo de procesar sus pensamientos. La puerta del almacén se abrió de golpe, y doña Rosa apareció, con los ojos entrecerrados como los de un halcón. ¿Qué haces aquí escondida?, gruñó, arrancando la carta de las manos de Isabel. Antes de que pudiera protestar, la gobernanta leyó las primeras líneas, y su rostro se endureció aún más. Esto no te pertenece, dijo con una voz que destilaba desprecio. Si sigues metiéndote donde no te llaman, te aseguro que no volverás a trabajar aquí. Isabel sintió que el aire se le escapaba. Intentó explicar, pero las palabras se atoraron en su garganta. Doña Rosa guardó la carta en su delantal y señaló la puerta. Vuelve al trabajo, y no hagas que me arrepienta de haberte dado este puesto. En la humillación quemaba como fuego. Isabel regresó al despacho con el corazón apretado, limpiando el suelo con movimientos mecánicos, mientras las palabras de doña Rosa resonaban en su cabeza. Sabía que había cruzado una línea al abrir la caja, pero también sabía que no podía ignorar lo que había encontrado. Durante el resto del día, trabajó en silencio, evitando las miradas de los otros empleados, que parecían saber que algo había pasado. Algunos murmuraban a sus espaldas, otros la ignoraban por completo. Pero lo peor vino al final del turno, cuando doña Rosa la llamó a un rincón del pasillo. Si mencionas una palabra de lo que viste, no solo perderás este trabajo, sino que me aseguraré de que no encuentres otro en esta ciudad, susurró, con una sonrisa fría que hizo temblar a Isabel en esa noche. De vuelta en su apartamento, Isabel se sentó junto a la cama de Carmen, que dormía con una respiración débil. La luz tenue de una lámpara vieja iluminaba el rostro de su madre, marcado por años de sacrificio. Isabel sacó la foto que siempre llevaba consigo, una imagen desvaída de ella y Carmen, en un parque, cuando era niña. En el fondo, apenas visible, había un hombre de pie, observándolas desde lejos. Nunca había prestado atención a esa figura, pero ahora, con la carta de Lucía en su mente, no podía dejar de mirarlo. ¿Era posible? La idea era tan abrumadora que le costaba respirar, pero el miedo a perder su trabajo, a dejar a Carmen sin cuidados, la paralizaba. Si hablaba, si confrontaba a Eduardo, podría perderlo todo. Sin embargo, algo en su interior se negaba a rendirse. Mientras miraba a su madre dormir, pensó en los años que Carmen había pasado guardando sus propios secretos, protegiéndola de una verdad que quizás ella misma no entendía. Isabel sintió una chispa de valentía, como si la voz de Lucía, desde esas cartas olvidadas, le estuviera pidiendo que actuara. Al día siguiente, decidió que no podía quedarse callada. Encontraría la manera de hablar con Eduardo Vargas, aunque eso significara enfrentarse a doña Rosa, a los murmullos de los empleados, a su propio miedo, pero antes, necesitaba recuperar la carta. Sin ella, sus palabras no tendrían peso. A la mañana siguiente fue un torbellino de nervios. Isabel llegó a la mansión con el estómago revuelto, sabiendo que doña Rosa estaría vigilándola. Mientras limpiaba el despacho, buscó la oportunidad de acercarse al escritorio de la gobernanta, donde sospechaba que la carta estaba guardada. Cada ruido la hacía sobresaltarse, en el crujir de una puerta, los pasos de un empleado, el eco de la voz de Eduardo, dando órdenes en otra sala. Finalmente, cuando doña Rosa salió para atender una llamada, Isabel se acercó al escritorio. Sus manos temblaban mientras abría un cajón, buscando entre papeles y llaves. Allí estaba la carta, junto con otras de la caja. Pero antes de que pudiera tomarla, una sombra apareció en la puerta. Era Eduardo Vargas, el magnata, con una expresión que mezclaba curiosidad y molestia. ¿Qué estás haciendo?, con una voz que hizo que el corazón de Isabel se detuviera. Ana Isabel sintió que el mundo se detenía. No había escapatoria. Con la carta en la mano, sabía que no podía mentir, pero también sabía que decir la verdad podía costarle todo. Miró a Eduardo, sus ojos azules clavados en ella,
y respiró hondo. Señor Vargas, dijo, con la voz temblorosa pero firme, encontré algo que creo que usted necesita ver. En ese momento, no sabía que sus palabras abrirían una puerta que había estado cerrada por décadas. Una puerta que cambiaría no solo su vida, sino la del magnata que creía tener todo. Biocontrol. El despacho de Eduardo Vargas estaba envuelto en un silencio que parecía contener el peso de décadas. Isabel, con la carta en la mano y el corazón latiendo como un tambor, enfrentaba al magnata, cuyos ojos azules la observaban con una mezcla de sorpresa y recelo. Las palabras que acababa de pronunciar, señor Vargas, encontré algo que creo que usted necesita ver, colgaban en el aire como una tormenta a punto de estallar. La luz del candelabro proyectaba sombras largas en el suelo de mármol, y el tic-tac del reloj antiguo parecía marcar el ritmo de un momento que cambiaría sus vidas para siempre. Isabel sabía que no había vuelta atrás. Había cruzado una línea, y ahora todo dependía de lo que el magnata haría con la verdad que ella estaba a punto de revelar en Eduardo. Con el ceño fruncido, dio un paso hacia ella. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando la carta con un gesto que mezclaba curiosidad y autoridad. Isabel, con las manos temblorosas, le extendió el papel amarillento. Sus dedos rozaron los de él, y por un instante, sintió el frío de su piel, como si el peso de los secretos que cargaba lo hubiera congelado por dentro. Eduardo tomó la carta, y mientras sus ojos recorrían las primeras líneas, su expresión cambió. La severidad que siempre lo definía se desvaneció, dando paso a algo que Isabel nunca había visto en él: la vulnerabilidad. Las palabras de Lucía, escritas con una caligrafía temblorosa, parecían golpearle como un eco del pasado. Querido Eduardo, hay cosas que nunca te conté. Comenzaba la carta, y cada frase parecía desenterrar un recuerdo que él había jurado olvidar en Isabel. Observó en silencio, con el corazón apretado. No sabía exactamente qué decía la carta, pero había leído lo suficiente para entender que hablaba de un amor prohibido, de un hijo no reconocido, de un secreto que había marcado la vida de Lucía y, tal vez, la de Eduardo. Mientras el magnata leía, sus manos comenzaron a temblar ligeramente, y sus ojos, siempre tan fríos, se llenaron de un brillo que parecía a punto de romperse en lágrimas. ¿Dónde encontraste esto?, preguntó, con la voz quebrada, casi como si temiera. Isabel respiró hondo, sintiendo que el suelo bajo sus pies era más frágil que nunca. Estaba en una caja, detrás del armario, dijo, con una calma que no sentía. No quería entrometerme, pero pensé que era importante. Eduardo se dejó caer en su silla, como si el peso de las palabras lo hubiera derribado. Momento, el despacho, con sus estanterías de libros y su escritorio de caoba, pareció desvanecerse, dejando solo a dos personas enfrentadas a una verdad que había estado escondida por demasiado tiempo. Murmuró Eduardo, casi para sí mismo, y en su voz había una mezcla de dolor y nostalgia que sorprendió a Isabel. Ella no se atrevía a hablar, pero no podía apartar la mirada de él. El magnata, siempre tan inalcanzable, parecía ahora un hombre común, atrapado en los recuerdos de un pasado que lo había moldeado a Lucía. Fue mi madre, dijo finalmente, levantando la vista hacia Isabel. Sus palabras cayeron como una piedra en un lago, creando ondas que Isabel no estaba preparada para recibir. Ella murió cuando yo era joven, pero nunca me habló de esto. Hizo una pausa, mirando la carta como si pudiera ver a Lucía a través de las palabras. Dice que tuve un hermano, un hijo que mi padre no quiso reconocer, alguien que creció sin saber quién era. Eduardo levantó la mirada, y por primera vez, realmente vio a Isabel, no como una faccineira, no como una sombra que limpiaba su despacho, sino como una persona, con una historia, con un peso propio. ¿Por qué me mostraste esto?, preguntó, con una mezcla de gratitud y confusión. A Isabel sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Había esperado enojo, un despido, quizás incluso una acusación, pero no esto. No esta vulnerabilidad, en un hombre que parecía hecho de acero. Porque creo que podría estar relacionado conmigo, dijo, con la voz temblorosa. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas, impulsadas por los recuerdos de su madre, Carmen, y las preguntas que nunca tuvieron respuesta. No conocí a mi padre. Mi madre, Carmen, siempre hablaba de un hombre que amó, pero que la dejó. Y cuando leí esa carta, algo me dijo que no podía quedarme callada. Hizo una pausa, sintiendo que el aire se volvía más pesado. No sé si estoy loca, pero ¿y si ese hijo soy yo? El silencio que siguió fue tan profundo que parecía que el tiempo se había detenido. Eduardo la miró, con los ojos abiertos de par en par, como si intentara descifrar un rompecabezas imposible. Luego, lentamente, tomó la foto que Isabel había sacado de la caja, una imagen desvaída de Lucía joven, sosteniendo a un bebé en brazos. Junto a ella, un hombre de mirada seria, que se parecía inquietantemente a Eduardo. Pero, que el corazón de Isabel se detuviera,
fue el fondo de la foto en un parque, el mismo donde ella y Carmen habían posado en la foto que siempre llevaba consigo. Las piezas encajaban de una manera que la asustaba, y al mismo tiempo, la llenaba de esperanza a Isabel, dijo Eduardo, con una voz que ya no era la de un magnata, sino la de un hombre enfrentando su propia verdad. Necesito saber más. Dime todo lo que sabes. Y así, en el despacho iluminado por la luz tenue de la luna, Isabel comenzó a hablar. Contó sobre Carmen, sobre los años de sacrificio, sobre las historias de un amor que nunca tuvo un final claro. Contó sobre su infancia, sobre las noches en que su madre lloraba en silencio, pensando que Isabel no la veía. Y mientras hablaba, sintió que estaba liberando no solo su verdad, sino la de Carmen, la de Lucía, la de un pasado que los había unido sin que lo supieran. Eduardo escuchó en silencio, con la carta y la foto en las manos, como si fueran anclas que lo mantenían. Cuando Isabel terminó, él se levantó y caminó hacia el ventanal, mirando el jardín oscuro. Nunca supe que tenía un hermano, dijo, con la voz cargada de dolor a mi padre. Él era un hombre duro, obsesionado con el poder. Si esto es cierto, él le dio la espalda a Lucía, a su hijo. La palabra tú resonó en el despacho, y por un momento, Isabel sintió que el mundo se detenía. No estaba segura de haber escuchado bien, pero la mirada de Eduardo, ahora llena de una mezcla de culpa y asombro, no dejaba lugar a dudas. Que vino después no fue un despido, como Isabel había temido, sino una promesa. Eduardo, con una determinación que Isabel nunca había visto en él, juró descubrir la verdad. Contrató investigadores para rastrear los registros de su familia, para confirmar si Isabel era, en efecto, su hermana. Pero más allá de los documentos, algo había cambiado en él. El magnata, que antes veía a sus empleados como piezas en un tablero, comenzó a tratarlos con respeto. Pidió a doña Rosa que se disculpara con Isabel. Y aunque la gobernanta lo hizo de mala gana, fue un pequeño triunfo para ella. Eduardo también creó un fondo para ayudar a los empleados de sus empresas, asegurando que nadie más tuviera que pasar por las dificultades que Carmen había enfrentado. Meses después, los investigadores confirmaron lo que Isabel y Eduardo ya sentían en sus corazones. Ella era, en efecto, su hermana, la hija de Lucía, y el hombre que nunca la reconoció. Eduardo no solo le dio a Isabel un nuevo trabajo como asistente en su empresa, con un salario que permitió cuidar de Carmen como siempre había soñado, sino que la acogió como parte de su familia. Las noches en el apartamento de Isabel ya no estaban marcadas por el crujir del tejado o la preocupación por las medicinas. Ahora, había risas, visitas de Eduardo, que llegaba con historias de su infancia con Lucía, y una conexión que ninguno de los dos esperaba encontrar en Isabel. Mientras ayudaba a Carmen a tomar su medicina, miraba la foto de su madre joven, la misma que había llevado consigo toda la vida. Ahora, junto a ella tenía la foto de Lucía, su otra madre, la que le había dado una verdad que cambió todo. Había enfrentado el miedo, la humillación, la incertidumbre, y con su valentía, no solo encontró su propia identidad, sino que devolvió a Eduardo una parte de sí mismo que había perdido. La lección era clara: incluso lo que se barre debajo del polvo puede brillar con la fuerza de la verdad, y una voz humilde puede abrir puertas que el tiempo había cerrado para siempre. En tu apoyo, hace posible que estas historias lleguen a más personas. Suscríbete, deja tu like si te emocionaste, y dime en los comentarios desde dónde nos acompañas. Gracias por ser parte de esta comunidad que valora lo humano.